Listo, entonces hoy vamos a concluir nuestra carta de Efesios. Y siento como una cabanga, ¿verdad? Con este libro, que qué lástima que ya vamos a concluir. Hay mucho que podemos aprender del libro, de la carta de Efesios. Eh, es una carta, ¿verdad? Que nos habla acerca de lo que nosotros somos en Cristo, ¿verdad? Tenemos una posición en Él. Ya estamos, ya somos salvos, ya tenemos la seguridad de nuestra salvación, eh, estamos en Él, nos ha dado el Espíritu Santo, Él nos da una posición, pero también esto fue que lo vimos al principio del libro, pero en la segunda carta, perdón, en la segunda parte de la carta, ya vemos cómo Pablo empieza para que los efesios tomen ciertas acciones, ¿verdad? Que como hijos de Dios también tenemos que hacer. Y entre las últimas cosas que veíamos, ¿verdad? Era la importancia de ponernos toda la armadura de Dios, ¿verdad? Y como bien decíamos, la armadura de Dios es algo preventivo, o sea, nos ponemos la armadura de Dios para ir a pelear. No vamos a pelear y luego dentro de la batalla nos ponemos la armadura, o sea, es antes. Entonces vimos que tenemos que ceñirnos nuestros lomos con la verdad, ¿verdad? Tenemos que ajustarnos bien la faja, ajustarnos el cinturón de la verdad. Y esto quiere decir que debemos ser más como Cristo, ¿verdad? Y menos como yo. Debemos de obedecer su palabra. ¿Para qué? Para que podamos reproducirnos en otros. Esto es lo que hace el cinto de la verdad. Tenemos que también cubrirnos el pecho y la espalda, ¿verdad? Con la coraza de justicia. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que podamos resistir los dardos de fuego del enemigo. Siempre va a haber cosas en nuestra vida, ¿verdad? Que el diablo nos puede señalar, pero si estamos vestidos de la coraza de justicia de Cristo, vamos a estar bien. Es decir, si fuera por mí, si fuera por mi pecado, todos estaríamos ya bajo tierra. Pero por la gracia de Cristo es que nosotros podemos estar acá, podemos servirle. Y si Satanás nos empieza a acusar con algo, ¿verdad? Tenemos la coraza de justicia, que es la coraza de justicia de Cristo, no la mía. Vimos que también tenemos que estar calzados en los pies con el Evangelio de la paz. Es decir, donde quiera que nosotros vayamos, tenemos que estar dispuestos, preparados para decir qué fue lo que Cristo hizo en nuestra vida. Y cómo fue que nosotros nos dimos cuenta que éramos pecadores, cómo fue que llegamos a esta conclusión que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en Cristo Jesús. También tenemos que tener puesto, andar con el escudo de la fe, ¿verdad? Para andar con el escudo de la fe. Igual, para pagar las tentaciones, y para hacer algo con fe también, para agradar a nuestro Padre. También tenemos que ponernos el casco de la salvación, el yelmo de la salvación, vivir confiado con la seguridad eterna para avanzar. Porque lo que pasa es que hoy en día, cuando casi siempre que vamos afuera, ¿verdad? Para compartir el Evangelio, siempre nos encontramos con varias personas que creen que la salvación se pierde. Y esto por no aplicar bien la palabra de Dios, ¿verdad? Por estar buscando otros versículos que no corresponden a nuestra época, a la historia, a nuestra época de la iglesia. También y por último, debemos de usar bien la espada del Espíritu, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Y ojalá, yo no sé si alguien se acuerda o si alguien quería decir este versículo de memoria, Hebreos 4, versículo 12 y 13. ¿Alguien se lo aprendió? No, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir los tuétanos y las coyunturas y discierne entre los pensamientos. ¿Qué más? Hasta ahí. El 12 por lo menos, está bien. Esa es la espada del Espíritu, hermanos. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Si la memorizamos, el Espíritu Santo nos va a recordar esos versículos que tanto necesitamos para cuando llegue
la tentación para cuando llegue el día de usar la palabra de Dios. Y todo esto, ¿verdad? Y Pablo termina con un aspecto, ¿verdad? Con la oración, ¿verdad? Porque nada hacemos, ¿verdad? Es sin la vida de oración. Tenemos que tener una vida de oración, hermanos. Antes de empezar a leer la Biblia, tenemos que orar. Antes de ir para predicar el Evangelio a otros, tenemos que orar. Y Pablo dice, yo quiero que oren por mí, para cuando yo vaya, yo tenga la puerta abierta y predique la palabra con denuedo, ¿verdad? Denuedo quiere decir con ganas, ¿verdad? Con ganas, ¿verdad? No con usted que se arrepiente, ¿verdad? No, o sea, es con ganas. Es con ganas, ¿por qué? Porque es poder de Dios, es la salvación. Romanos 1:16. Ahora, en estos son últimos versículos que nos quedan, Efesios 6, del versículo 21 al 24, Pablo llega, ¿verdad? Y nos hace entender que necesitamos terminar bien. Necesitamos terminar bien. Y para eso, él va a usar un nombre de su equipo misionero, ¿verdad? Y es muy importante. Yo quiero que vayamos ahí a Efesios capítulo 6, versículo 21 al 24. Y la exhortación para esta mañana es que seamos un buen ejemplo. Que toda la carta de Efesios que hemos visto, la conclusión es que seamos un buen ejemplo. Dice el versículo 21, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Y paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Oremos, hermanos. Padre Santo, gracias por esta mañana, Señor, que tú nos has regalado. Gracias por que siempre, Señor, nos das el privilegio de venir a este lugar para venir, para abrir tu palabra y escucharte, Señor. Yo te quiero pedir que tú nos ayudes y nos exhortes esta mañana, Señor, para poder salir de acá motivados, Señor, para ser un buen ejemplo. Y a pesar de las dificultades, a pesar de todas las pruebas, Señor, que pueden haber en nuestra vida o en la vida de algunos hermanos, Señor, que están sufriendo, Señor, yo te quiero pedir que aún así podamos ser un buen ejemplo y podamos consolar a otros, Señor, podamos ser fieles, podamos ser hermanos amados, Señor. Ayúdanos, Padre, que aprendamos mucho de Tíquico, Señor, hoy, y que tú lo has preservado ahí por toda la eternidad, Señor. Así que ayúdanos, Padre, a seguir su ejemplo. Y si hay alguien que está con nosotros, señores, y no sabe, si muriera hoy, no sabe dónde iría su alma, Señor, que tú también hoy sea el día de su salvación. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a ir analizando cada uno de estos versículos. Dice el versículo 21, ¿verdad? La primera parte. Dice el versículo 21, ¿y para qué? ¿Para qué? Este para qué, ¿verdad? Estas dos palabritas dan un complemento. Quiere decir que andar con la armadura de Dios puesta, ¿verdad? Y tener una buena vida de oración, ¿verdad? Y cualquiera de nosotros puede llegar a ser útil en el ministerio, ¿verdad? Este es el para qué. Dice, ¿para qué? Continuando, versículo 21 dice, también, ¿para qué? También vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Pablo quería que sus hermanos en Éfeso supieran sus asuntos, ¿verdad? Antes no había Instagram, Facebook, ¿verdad? Y todas esas cosas que ustedes pasan ahí siempre, ¿verdad? Pero aquí, ¿verdad? Podemos hacernos unas preguntas, ¿verdad? Pablo sabía, Pablo quería que sus hermanos en Éfeso,
¿verdad? Supieran todo lo que Él hace. Si usted nota aquí el asunto, ¿verdad? Si usted nota el versículo, dice el versículo 21, también vosotros, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Y dice el versículo, todo os lo hará saber Tíquico. Entonces, dos preguntas perdón, dos preguntas nada más. Quiero que todos sepan mis asuntos. Yo quiero que todos sepan mis asuntos. Pablo quería que sus hermanos en Éfeso supieran todo lo que él hacía. Y es una pregunta para nosotros. ¿Queremos que todos sepan lo que yo hago? ¿O tenemos ahí algo que mejor que nadie se dé cuenta? ¿Queremos que todos sepan mis asuntos? O más bien, que nadie se dé cuenta de lo que estoy haciendo. Yo sé que hay cosas que nadie de nosotros tiene que saber. Por ejemplo, cuál es la clave y el acceso y el usuario de tu banco, ¿verdad? Eso obviamente ya estamos muy claros, ¿verdad? A nadie hay que dárselo. Bueno, a tu esposa sí, ¿verdad? O la clave del teléfono, ¿verdad? Ustedes quieren que pueden darle la clave del teléfono a todos. ¿Verdad? No, ¿verdad? Eso es algo personal, ¿verdad? Solo la esposa lo puede saber. ¿Verdad? Pero también como cristianos hay cosas que nosotros hacemos en silencio y hay cosas que nadie se da cuenta. Por ejemplo, si usted le gusta ayudar, ¿verdad? Dice la Biblia en Proverbios, ¿verdad? Que lo que la mano izquierda dé, que no lo sepa la derecha, ¿verdad? Hay cosas que simplemente pues el Señor se da cuenta, ¿verdad? Pero también la Biblia dice que como hijos de Dios debemos de andar como Cristo anduvo. Debemos de andar como hijos de luz. Y eso quiere decir que muchas veces podemos abrir nuestra vida y que la gente se dé cuenta cómo yo ando. Porque si no hay nada que usted pueda avergonzarse, entonces sería muy bueno. Ahora, recordando este pasaje, ¿verdad? Cristo dijo a sus discípulos, en Juan 15:15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Dice, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Verdad? Cristo quería que sus discípulos supieran las cosas del Padre. Y el Señor nos ha dejado todas las cosas del Padre. ¿En dónde? Escritas en papel y tinta, ni siquiera en el celular, escritas en papel y tinta, y quiere que nosotros las sepamos, Es muy importante para nuestro crecimiento espiritual el saber todas las cosas de Dios, o las cosas que están escritas, ¿verdad? Porque Dios es un Dios eterno y nunca vamos a dejar de aprender. Pero entonces, entre más vamos sabiendo, entre más vamos aprendiendo lo que hace el Señor Jesucristo, nos llena de gozo y podemos ser consolados, dice el versículo 22. Efesios 6:22. Dice, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis mis asuntos y que consuele vuestros corazones, ¿Se imagina lo que es llegar a Tíquico, verdad? Tíquico llegó a Éfeso para contarle todo a ellos, todo lo relacionado a Pablo. Entonces imagina todo, llega Tíquico ahí, ¿verdad? Y no sé, seguramente tuvieron una reunión o lo que sea para decirles lo que Pablo había hecho, lo que Pablo estaba haciendo, todas sus pruebas, todos los problemas que Pablo llegó a tener. ¿Verdad? Una de esas, ¿verdad? Pablo nos contó, ¿verdad? Pablo nos contó en 2 Corintios, esto no lo puse ahí porque quería que lo buscáramos en la Biblia. 2 Corintios, capítulo 11. Hay solo unas cuantas páginas a su izquierda. 2 Corintios 11, del 23 al 28.
Esas son parte de todas las cosas que Pablo había vivido. Dice el versículo 2 Corintios 11:23. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, sin número de azotes, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, es decir, 39 por 5. ¿Cuántos son 39 por 5? ¿Cuánto? 195. Y ahí está, buenísimo, imagínense. Solo los judíos habían recibido 195 azotes, ¿verdad? Una noche, dice, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. ¿Alguien ha padecido así un naufragio? No, ¿verdad? Con solo, bueno, ni media hora, yo jamás, si Dios guarde. ¿Verdad? Dice, en caminos, muchas veces, ¿verdad? En caminos peligros de caminos, ¿verdad? Dicen peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y en cada una de esas historias, Tíquico tenía que contar algo más de Pablo. Viera cómo en las pasadas de Pablo estaba un naufragio y esto le pasó. Y él sabía cada detalle de la vida de Pablo. Todas estas cosas ya las podemos imaginar. Yo sé que, bueno, por la gracia de Dios, ninguno de nosotros tiene que pasar por esto. Pero Tíquico no solo llegó a contar las pruebas que Pablo había tenido. Tíquico llegó a contar todos los asuntos de Pablo. Llegó a contar cómo el Señor estaba usando a Pablo, definitivamente. Él llegó para contarles cómo Dios había usado a Pablo para esparcir el evangelio por toda Asia. Y ellos sabían que iba a llegar hasta el fin del mundo, por fe, ¿verdad? Entonces, lo que podemos aprender de Tíquico, antes de empezar en estos 3 elementos que vemos acá, que Tíquico era un amado hermano, era un fiel ministro en el Señor y alguien que consolaba a los hermanos. Pero antes que eso, Tíquico era un repartidor de buenas obras, perdón, de buenas nuevas. Dice, hay otro pasaje aquí también, Colosenses 4:7 dice, todo lo que a mí se refiere, ¿verdad? O sea, es decir, todos los asuntos de Pablo, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Tíquico, ahí dice Colosenses 4:7, Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico. Tíquico era un repartidor de buenas nuevas, de buenas nuevas. Ahora, en primer lugar, entonces, Tíquico era un hermano amado, Dice, hablando de Tíquico era alguien que había nacido de nuevo, era un hermano en Cristo, era un hermano de la familia de Dios. Tíquico había acompañado a Pablo a Macedonia y había llegado a ser muy útil para él, para todo el equipo misionero. Era un hermano, pero era también amado. Era una persona especial para Pablo. Entonces, si alguien piensa aquí, ay no, es que a mí nadie me quiere, yo soy un pobre gusanito, ¿verdad? Y que esto, que el otro. Eso no es cierto, eso no es cierto. Si eres cristiano, eres muy amado por Dios. Tanto que el Dios Padre estuvo dispuesto a entregar la vida de su Hijo para poder salvarte del infierno. Eres muy amado, muy amada. Entonces nadie tiene que decir, a mí nadie me quiere, a mí nadie me ama. No, eso es una mentira. Y por ahí el diablo también quiere engañarte también. Entonces, el primer amado de Dios, ¿quién es? Su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Cuando él está ahí para
para bautizarse, ¿verdad? Qué fue lo que le dijo el Señor? ¿Ah? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿verdad? Entonces dice también, dice Efesios capítulo 1, versículo 6. Dice Efesios 1:6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Somos aceptos en el amado. Si somos hijos de Dios, si ya nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, somos aceptos en el amado. Eres muy amado por Dios. Y dice también en Juan capítulo 16, el versículo 27. Juan 16, 27 dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Dice que el Padre nos ama porque hemos creído en su Hijo Jesucristo. Somos muy amados para el Señor. Ya con solo eso, yo creo que ya sería suficiente. Ya podríamos irnos para la casa. Saber que somos muy amados para Dios. Y así era Tíquico. Tíquico era un hermano amado. Y Pablo también tenía una lista de amados, ¿verdad? Que eran sus colaboradores en el ministerio, ¿verdad? Tenemos a Epeneto, tenemos a Amplias. Amplias seguro era gordillo, ¿verdad? Porque tienen así un nombre amplio, ¿verdad? Epeneto, Amplias, Estaquis, Tíquico, Timoteo, Epafras, Onésimo, Filemón. Cada iglesia debe tener hermanos amados que amen a los demás. Que amen a los demás. Y Tíquico era así. Tíquico era un hermano amado. Tíquico no era un hermano odiado. Tíquico era alguien amado, alguien muy, muy especial. Dice 2 Corintios 12:15 dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, dice Pablo. Recordemos que la iglesia de Corinto no le estaba dando ofrenda a Pablo, ¿verdad? Y era muy gravoso para ellos eso, ¿verdad? Y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo. ¿Por qué? Por amor por amor de vuestras almas. Porque amándoos más, aunque amándoos más, sea amado menos. Entonces, esto es lo importante que necesitamos entender. Para llegar a ser amados, hermanos amados, necesitamos amar a los demás. Necesitamos amar a los demás. Y la forma en que amamos a los demás es amar el alma. Es amar el alma. Yo sé que hay muchos que podemos señalar, ¿verdad? Cosas o mañas que tenemos, ¿verdad? Pero lo más importante es amar el alma. Amar el alma. Porque para eso Cristo murió. Y sabemos cuáles son las dos cosas eternas en este mundo. ¿Alguien se acuerda? La palabra de Dios y el alma de la persona. Todo lo demás, todo lo que tienes, se va a quemar. Todo lo que tienes se va a quemar. Y por eso es que tenemos que invertir nuestro tiempo en la palabra de Dios y buscar cómo invertir tiempo en las almas de las personas. Evangelizando, discipulando, pero que sea con amor. No que sea, ay, es que si yo no voy entonces no puedo hacer nada. No, es algo, así era Tíquico. Tíquico era alguien amado, un hermano amado. Era un repartidor de buenas nuevas. Y aquí podemos, antes de pasar al siguiente punto, ¿te consideras como Tíquico? ¿Que es un repartidor de buenas nuevas? ¿Es un hermano amado? ¿O te consideras que es un hermano que le gusta repartir chismes? ¿Que le gusta andar en pleitos? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Dice la Biblia también, entonces, que Tíquico era un hermano amado. Ahora, en segundo lugar, Tíquico era un fiel ministro en el Señor.
Tíquico era fiel ministro en el Señor. El ministro fiel es alguien que enseña con buena doctrina, con sana doctrina. Algunas iglesias, ¿verdad?, están llenas de personas, pero que no quieren escuchar la sana doctrina. Y solo quieren ir a un lugar que les hablen un mensaje motivacional, ¿verdad? Que les digan algo bonito para sentirse bien el resto de la semana. Porque, ¿por qué? Ay, qué bueno, va a ir a jugar bola. Hermanos, ok, de nuevo, algunas iglesias están llenas de personas que no quieren escuchar la sana doctrina. Solo quieren escuchar algo que les haga sentir bien, algo que les haga sentir bonito por el resto de la semana. Pero, ¿por qué? Porque cuando se predica la sana doctrina, nos duele muchas veces. Cuando vemos aquí un mensaje, ¿verdad? Y hay cosas que hay que señalar, ¿verdad? Quiero que sepan que yo soy el primero. Yo soy el primero en ser señalado por Dios. Y a veces nos duele. A veces nos duelen esas cosas, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos que cambiar esas cosas en nuestra vida y no nos gusta. No nos gusta. Y eso es parte de ser un fiel ministro. Alguien que reparte la verdad, no que sea un hipócrita, ¿verdad? Dice también primera de Timoteo 4:6. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Qué es el contexto del pasaje? Es la sana doctrina. Dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Dice también 2 Corintios 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, hay mucho que podemos aprender de esto, pero lo más importante es que seamos fieles ministros de Cristo. Para ser un fiel ministro de Cristo, lo que tienes que hacer es convertirte al Señor, ¿verdad? Tienes que nacer de nuevo, tienes que arrepentirte de tus pecados y poner toda la fe en el hecho de que Cristo murió por ti, ¿verdad? Pero además de esto, tienes que amar a los demás como Cristo te amó, ¿verdad? Tanto para dar un mensaje de salvación como para animar a otros a crecer espiritualmente. Y para eso tenemos buenas herramientas. Tenemos el equipo de evangelismo, tenemos también otro equipo para discipulado y podemos crecer mucho en esto. Entonces, Tíquico era alguien, un hermano amado. Tíquico era alguien, un fiel ministro. Y ahora Tíquico era alguien que consolaba, confortaba, animaba y motivaba los corazones de los hermanos. Dice también el versículo 22, y que consuele vuestros corazones. Ajá, las tres cosas. Sí, Tíquico era un hermano amado, un fiel ministro y alguien que consolaba. Alguien que consolaba, que confortaba, animaba, motivaba los corazones de los hermanos. Pero entonces, de esta manera, nosotros conocemos a los hermanos que son fieles. De esta manera conocemos a los hermanos que son fieles. ¿Cómo? Que comunican lo que está pasando en la obra de Dios. Que consuela a los hermanos, los corazones de los otros hermanos. Que motiva adelante para seguir la vida cristiana. ¿Verdad? Que los fortalece orando por ellos también. ¿Se acuerdan cuando a veces hemos dicho, por favor, lleven esta petición de oración durante la semana? Es para esto, para que puedas pensar en otros, para que puedas amar a otros. Pero si en lugar de consolar a otros por las pruebas o dificultades que están pasando, me dedico a criticar, al pastor, a los maestros y a cada persona que viene a la iglesia con chismes, con críticas, a otros que nos visitan también. Ya apagaron ahí. Entonces, que no le gustó que dijera chismes.
Hermanos, por eso llegamos a ser amados, por eso llegamos a ser fieles ministros, por eso llegamos a ser hermanos que conforten, que consuelen, que motiven a otros. Entonces, yo puedo ser un hermano salvo, alguien amado. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mí. Pero si no soy fiel ministro, eh, olvídese que usted va a animar a otros. No, no lo va a hacer. Vas a destruir a otros, aunque seas hermano. Entonces, en Tíquico tenemos un buen ejemplo para ir terminando nuestra carta a los Efesios. Un fiel hermano, un hermano amado, un fiel ministro y alguien que conforta a otros hermanos. Y luego los versículo 23 dice, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Dice, paz sea a los hermanos. ¿Verdad? Porque la paz es solamente para los que están en Cristo Jesús. La paz es solamente para que alguien que haya sido nacido de nuevo. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si eres un hermano en Cristo, quiere decir que ya tienes la paz de Dios. Ya tienes la paz de Dios. Ya no eres un enemigo de Dios. Antes nosotros estábamos enemistados con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos separaba de Él. Pero cuando Cristo vino para morir por nosotros en nuestro lugar, y si nosotros creemos en eso, ya tenemos fe. Ya Dios nos da suficientemente fe para que podamos ser salvos. Efesios 2:8 y 9. Luego dice el versículo, paz sea a los hermanos, dice, y amor con fe. Amor con fe. Otra vez, el amor con fe es entrega. Así como Cristo se entregó a nosotros, así nosotros debemos de amar a otros hermanos. Dice Juan 13:34, nos dice que os améis unos a otros, que os améis unos a otros. Y este es un mandamiento, no es una opción. Luego dice el versículo, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, la paz y el amor vienen de Dios, vienen de Jesucristo. Y todo buen fruto que nosotros tenemos, ya sea la salvación, sea el crecimiento en la palabra de Dios, todo proviene del Padre. Todo lo malo proviene de la carne, ¿verdad? Y produce mal fruto, produce chismes, produce fornicación, produce pleitos. Eso es lo que produce. Pero cuando tienes un buen fruto, tienes paz para con otros, amas a otros hermanos, eso viene de parte de Dios. Eso viene de parte de Dios. Alguien nos contaba, ¿verdad? Que antes de llegar a Cristo, dice esa persona que él odiaba a todos. Él odiaba a todos, iba en el bus y uy, qué pereza, ¿verdad? Y Dios guarde, alguien se le sentara a la par. Pero cuando llega a Cristo, cuando ya tiene el amor de Dios en su vida, ya más bien ya quiere que otros vengan para predicarles, para anunciarles qué fue lo que hizo el Señor en su vida. Luego dice el versículo 24, Efesios 6:24 dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Hemos aprendido, ¿verdad? Hemos aprendido mucho que la gracia, ¿verdad? Efesios 2:8 y 9. La gracia es un regalo inmerecido de parte de Dios, ¿verdad? Es decir, la salvación. No te mereces la salvación. No mereces ir al cielo. Pero por la pura gracia de Dios es que nosotros podemos tener acceso a eso, ¿verdad? Porque es un regalo que Dios nos da. Pero también necesitamos la gracia de Dios para poder crecer en Cristo Jesús.
y para llegar a ser más como Él. Un pasaje, ¿verdad? Que Pablo siempre que recordamos con esto de la gracia es 2 Corintios 12:9. Recordemos que Pablo tenía un aguijón de Satanás, ¿verdad? Dice, un mensajero de Satanás, ¿verdad? Él estaba sufriendo algo, algo le estaba estorbando. Alguien dice que era su vista, pero no se sabe en realidad. Pero dice que Pablo oró 3 veces. Pablo oró 3 veces a Dios para que él quitara ese aguijón de Satanás. ¿Verdad? No es como nosotros que pasamos día y noche orando por algo y a veces el Señor ya nos ha contestado un montón de veces. ¿Verdad? Pero dice 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, cuando vengan pruebas, hermanos, cuando venga el día malo, ¿verdad? Como hemos aprendido hace un par de semanas, cuando venga el día malo, necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios. Y entonces, ¿cómo sabemos que nosotros estamos andando en esa gracia? ¿Cómo sabemos que nosotros andamos en esa gracia? Andamos, para poder andar en la gracia de Dios, ¿saben? Necesitamos depender de su favor. Necesitamos depender de su misericordia. Podemos andar o en la gracia de Dios, que significa es que para cada paso que nosotros damos, estamos reconociendo que Dios es el que hace el trabajo en nosotros. Para eso, ¿saben? Para eso se requiere humildad. Hermanos, si algo bueno pasa en esta iglesia, no es por mí, se los aseguro. Es por Dios, es por Dios. Y ahorita tenemos un fruto, ¿verdad? Que viene en un par de semanas, ¿verdad? Son 2 pastores más a esta iglesia. ¿Para qué? Para que el rebaño siga creciendo. Pero no es por mí, es por Dios. Porque todo lo bueno proviene de Dios. Eh, pero ¿qué pasaría si yo digo, es que yo soy muy carga y yo puse 2 pastores? No, yo no puedo poner nada. Yo no puedo poner nada. Ni un huevo, ¿verdad? La gallina pone un huevo. Ojalá uno pudiera, ¿verdad? Pero no. Hermanos, todo depende de la gracia de Dios. Y así es como debemos de vivir nuestra vida. Si hay algo bueno en nosotros, tenemos que reconocer que eso viene de Dios, no viene de nosotros. Eh, o podemos ser así, o podemos ser con soberbia, podemos andar con soberbia, con antipatía, ¿verdad? Y que los demás no me importan y que vean a ver qué hacen. No, no, no. Es que no has aprendido la gracia de Dios. Eh, para protegernos de la soberbia, para protegernos de la antipatía, ¿sabe lo que dice este versículo? Dice, la gracia sea con todos los que, ¿qué? ¿Qué dice el versículo 24? La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. ¿Amas al Señor Jesucristo? ¿Amas al Señor que dio la vida por ti? Sí, claro que sí. Yo amo al Señor. Yo sé que Él murió por mí. ¿Lo amas día con día? ¿Sabe cuál es la forma en que Dios espera que nosotros lo amemos? ¿Sabe cuál es la forma en que yo puedo decirle, te amo Dios, te amo Señor? ¿Cómo es? ¿Alguien se acuerda? ¿Mm? Ajá. ¿Alguien más? ¿Cómo es que amamos al Señor? ¿Todos los días? Es parte de eso también. Ups, se me fue. Es que apretó ahí, man. Ya está ahí. ¿O se fue la señal? Ok. Bueno, vamos a ver si llega la señal para ponerles un versículo.
Así es como amamos al Señor. Dice otra vez el versículo 24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo amamos al Señor Jesucristo? Dice Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, no los guarda aquí debajo del sobaco, ¿verdad? Los guarda en su mente, en su corazón. Ese es el que me ama. Él y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Verá, muchas veces, verá, con solo venir a la iglesia, uno espera, bueno, sí, Señor, ya yo fui a la iglesia. Ahora, ¿qué vas a hacer por mí? ¿Qué vas a hacer por mí? ¿O qué me van a dar? Eso no es amar a Dios. Eso no es amar a Dios. Amar a Dios es leer su palabra todos los días, ver qué es lo que Dios tiene para mí. Yo le contesto a Él en oración y guardar eso, obedecerlo. Pero si simplemente yo no hago nada, yo no procuro cómo leer la Biblia entre semana, cómo escuchar la voz de Dios entre semana ahí, no estás amando a Dios, no estás amando al Señor. Y a pesar de que seas cristiano, a pesar de que usted dice, no, pero yo reconozco la gracia de Dios. Bueno, sí, amén. Pero la gracia sea con todos los que aman al Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros como cristianos andamos andando sin la gracia de Dios. Y por eso es que a veces sentimos que nuestra vida está muy cargada y que no podemos. Porque no estamos andando en la gracia de Dios. Porque no estamos guardando sus mandamientos. No lo estamos obedeciendo. Y otra vez dice el versículo 24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Ojalá, hermanos, ojalá que podamos amar a nuestro Señor Jesucristo esta semana que viene. Pero dice el versículo, con amor inalterable. Con amor inalterable. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir amor inalterable? El amor inalterable quiere decir, es un amor que nada puede alterarlo. Es un amor inalterable. Es el amor de Dios en tu vida. Dice el último versículo, Juan 17, 23. Y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los que has amado a ellos, como a mí también me has amado. Ya tenemos el favor de Dios, ya tenemos el amor de Dios en nuestra vida, si tenemos a Cristo Jesús. Y saben, ya para terminar, Pablo no estaba solo. Pablo tenía un equipo de personas que estaban comprometidos con él para hacer la misión de ir a ser discípulos del Señor. Dice Hechos 24, dice, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco, Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Tíquico y Prófimo. Sí. ¿Qué dije yo? Bueno, parece que estaba poniendo atención. Tíquico y Trófimo. Entonces, Pablo envió a Tíquico, que era un hermano amado, que era un fiel ministro y que consolaba a otros, a los efesios, para que ellos supieran todo lo que Pablo estaba haciendo. Para que ellos supieran la gracia de Dios en la vida de Pablo, para que vean cómo para que vean cómo Dios respondía a las oraciones de Pablo, para que vean cómo Pablo sufría los ataques del diablo que quería ponerse ante la obra. Pero Pablo no era egoísta. Pablo siempre pensaba en otros, siempre Pablo estaba pensando en otros, siempre Pablo estaba orando por todos. Y tenía personas fieles que hacían lo mismo y que siempre estaban trabajando juntos. ¿Saben? En ninguna parte del Nuevo Testamento vemos a cristianos independientes. ¿Verdad? Siempre estaban juntos, siempre estaban tratando de
de estar juntos en la obra. Entonces, la iglesia del Señor es un ejército y no es a los soldados actuando aparte. Los soldados siempre van juntos. Los soldados siempre van juntos para poder pelear. Y entonces, toda esta lista anterior, ¿verdad? De los colaboradores de Pablo, pero también recordemos a alguien que abandonó el ministerio, alguien que amó el mundo. ¿Quién era? Demas. Demas abandonó a Pablo, ¿verdad? Dice, amando a este mundo. Y Tíquico era un buen ejemplo. Demas es un mal ejemplo. Entonces, ¿cuál ejemplo queremos ser? Estamos cerrando hoy la carta a los Efesios y estamos cerrando con este ejemplo. Que seamos un buen ejemplo. Que seamos como Tíquico. Entonces, usted quiere ser como Tíquico, 3 cosas nada más. Sea un hermano amado. Si ya usted es un hermano amado, significa que ya usted tiene a Cristo en su vida. Y ya por eso es amado. Entonces, si alguien es amado, tiene que amar a los demás. Sea un fiel ministro del Señor. Tiene que aprender la palabra de Dios. Tiene que comunicar la sana doctrina a otros para que podamos crecer. Y tiene que consolar los corazones de los hermanos. Y esto implica apartarnos del chisme, apartarnos de los pleitos, apartarnos de las cosas malas para poder amar a los demás. Amén. Muy bien, yo quiero que alguien venga y nos ore por nosotros para poder terminar la carta.